No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces los apóstoles imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. El personaje que aparece es el de Felipe, ya lo vimos. Felipe es uno de los diáconos que están en el capítulo 6, si usted lee la palabra de Dios, Hechos capítulo 6. No es que la iglesia fuese a ser atractiva en el movimiento de crecer, no, la iglesia se hizo más atractiva por la persecución. Entonces la persecución la hizo más fascinante y muchos salían al campo misionero. Es el lado de Simón. Verso 13: creyó Simón haciéndose también cristiano. Y si está conmigo en el verso 13, mírelo, creyó y se bautizó, y estaba siempre al lado de Felipe. Simón, está conmigo en el verso 9, los había engañado, no solamente a uno ni a dos, había engañado a toda la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún. ¿Cuáles son las palabras que usted dice? ¿Qué desecho? Me engañó. Confié que verdaderamente había aceptado a Jesucristo. Simón tuvo una visión o un enfoque equivocado de la salvación. Decide unirse a la iglesia, no porque él amara a Cristo, no porque él se hubiese entregado completamente a lo que él creía, sino que él tenía sus propios. En el verso 15, cuando vio que estaban orando por las personas para que recibiesen el Espíritu Santo, decidió sacar lo que había en su corazón. Leemos desde el verso 4, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a Simón le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Entonces los apóstoles imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. La historia que acabamos de leer es fascinante. Hay 4 personajes. El primero de ellos, en el capítulo 8, en el verso 1, se inicia la historia con uno de ellos llamado Saulo de Tarso. Un hombre que aparece en el escenario desde un ángulo muy duro. Era un hombre antagonista de los cristianos. Entraba casa por casa para prender a los creyentes, llevarlos a las cárceles, hacerlos renunciar a la nueva fe en Cristo. Era un perseguidor en extremo, duro, era férreo. Fue educado a los pies del rabino Gamaliel, era instruido en la ley y él era celoso de sus costumbres. La idea de las acciones de Saulo de Tarso era porque era celoso de la ley, para guardar las tradiciones, y en su ceguera, en su celo, entonces estaba equivocado con lo que estaba nuevamente surgiendo, lo que había sucedido en la vida de Jesucristo, llegando a la cruz del Calvario. Este fue el escenario en que aparece Saulo de Tarso. El segundo personaje que aparece es el de Felipe, ya lo vimos. Felipe es uno de los diáconos que están en el capítulo 6, si usted lee la palabra de Dios, Hechos capítulo 6. Allí la escritura dice que la iglesia creció tanto y entonces nombraron 7 diáconos. Eran 7 diáconos, no eran judíos originalmente todos, uno de ellos era Felipe. El segundo en la escala de valores, el primero de ellos fue Esteban. Esteban fue un mártir, fue un hombre lleno del Espíritu Santo. La historia de Esteban es fascinante porque es una figura del Espíritu Santo y fue el primer mártir de la iglesia
cristiana. Seguido de eso, entonces hay una persecución. Debido a esa persecución, entonces empieza a cumplir la palabra profética de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesús dijo esto: ustedes cuando reciban el Espíritu Santo me van a ser testigos aquí en Jerusalén, en Judea y Samaria y más allá de los confines de la tierra. Encontramos aquí, cumpliéndose la profecía de Jesucristo, que Samaria estaba recibiendo la palabra de Dios. Allí fue enviado, o salió más bien, Felipe, emergiendo de una persecución, de una hostilidad en Jerusalén, porque Saulo de Tarso estaba haciendo toda esta escenario persiguiendo a la iglesia. Entonces ese movimiento de persecución el Señor lo utilizó para que el evangelio se expandiera. La iglesia fue creciendo. No es que la iglesia fuese a ser atractiva en el movimiento de crecer, no, la iglesia se hizo más atractiva por la persecución. Entonces la persecución la hizo más fascinante y muchos salían al campo misionero. Es el lado de Felipe. Después de esto encontramos a un hombre llamado Felipe, Simón el mago. Dice la escritura en el verso 13 que allí aparece Simón, verso 13, creyó Simón haciéndose también cristiano. Y si está conmigo en el verso 13, mírelo, creyó y se bautizó. Y estaba siempre al lado de Felipe. O sea, aparentemente entonces vemos la conversión de este tercer hombre. El tercer personaje que aparece allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, es este hombre llamado Simón. Emerge como un brujo, como un encantador, un hombre que había dedicado parte de su vida a esta mala conducta y práctica de lo que era el ocultismo, la brujería, práctica que fue prohibida celosamente por el Señor. En el libro de Levítico, en el capítulo 20, tome nota de eso si usted lo hace, 20, verso 6, el Señor le había dicho al pueblo de Israel: la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos, dice el Señor, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de su pueblo. Dios le prometió y le dijo eso al pueblo de Israel, que no se fueran a contaminar con todo esto que estas naciones hacían. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 9. Tome nota de esto. Allí el Señor le dice a su pueblo escogido: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer todas las cosas según las abominaciones que ellos hacen. Deuteronomio 18, 9. Dice el verso 10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, practique adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Son 8 las ramificaciones del poder del ocultismo que se derivan en las personas. Todo esto, atención a eso, todo esto estaba en la vida de Simón. Simón el mago fue una persona que empezó a practicar todo esto. Samaria, ¿recuerdan? Samaria era la capital del reino del norte. Samaria fue el lugar a donde Jesucristo pasó. ¿Recuerdan la historia de la mujer de Samaria? Que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. No había una buena relación. ¿Por qué? Porque Samaria había sido la capital del reino del norte. En Samaria, escúcheme bien, eso está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16. En Samaria se asentó un principado de falsa adoración. El primer rey, Jeroboam, cuando establece la falsa adoración allí en Samaria, estableció dos becerros grandes de oro para que todas las 10 tribus del reino del norte no fueran a adorar a Jerusalén, donde había quedado la tribu del sur llamada Judá, a Jerusalén. Entonces él establece 2 becerros inmensos al norte y al sur en la capital de Samaria y dice: ustedes ya no tienen que ir a adorar más allá a Jerusalén, aquí está. Recuerden que cuando la mujer samaritana o Cristo la encontró, el debate de todo este encuentro fue la adoración. ¿Recuerdan eso? Juan capítulo 4. Entonces la mujer samaritana le dice: ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén se tiene que adorar, pero aquí nosotros tenemos nuestra propia adoración. Tenemos el pozo de Jacob, tenemos los 2 becerros grandes de oro que nos dejaron nuestros reyes anteriores. Entonces en Samaria, iglesia, había una falsa adoración. ¿Qué había? Una falsa adoración, una falsa creencia. Simón era originario de esa ciudad de Samaria. Allí él practicaba. La palabra practicar, escúchame bien, la palabra practicar en el origen, en el griego, quiere decir pleonexia. Eso quiere decir avaricia por implicación
o extorsión fraudulenta, codicioso. Cuando él practicaba, recuerden que la Biblia dice que él practicaba la magia, entonces todo lo usaba para el beneficio de usufructuar y engañar a las personas sacándoles el dinero. Y dice la Escritura que él se hacía pasar por un grande, diciendo que este es el gran poder de Dios. En el capítulo 8 entonces encontramos estos contrastes. El cuarto personaje está abajo ya al finalizar, tome nota de eso, se llama el eunuco de Etiopía, un hombre que venía casi del lado de África, un hombre de color, que venía leyendo las Escrituras, y el Espíritu Santo toma al mismo Felipe, lo acerca allá y le dice: acércate porque allá hay un hombre que necesita ser salvo. Él venía leyendo las Escrituras. Cuando Felipe se acerca a él, entonces le dice: ¿entiendes lo que lees? Él dice: yo no sé si alguien no me enseña, pero el Espíritu Santo fue el que movió a Felipe para que le llevara a la salvación, y allí este hombre fue salvo. Vamos a mirar desde el verso 9 al verso 25 la historia de Simón el mago. Escúcheme bien con atención. Cuando se empieza toda esta persecución, entonces dice la Escritura que los que fueron esparcidos andaban predicando la palabra, y los apóstoles se quedaron allí en Jerusalén. Felipe salió. Felipe fue el que llevó el evangelio, la predicación. Allí llegó el crecimiento. Felipe estaba predicando en Samaria, escúcheme bien, y allí estaba este hombre. Era muy famoso, demasiado famoso, porque había engañado a la gente, dice la Escritura, por mucho tiempo. Felipe también se encuentra al etíope, que fue guiado por el Señor, por el Espíritu Santo. Encontramos a estas dos historias que dan dos signos bien importantes de una fe genuina y de una creencia de alguien que pensó que eso era suficiente para ser salvo. ¿Estamos, iglesia? La Escritura dice en el verso 13, vaya conmigo, estamos en la Escritura. También Simón creyó. Simón creía. Es fácil creer, porque para él creer, como todas las personas hoy en día creen. Simón creyó. En segundo lugar, dice la Escritura que se bautizó y continuó. Estamos viendo el proceso de este hombre. Creyó, se bautizó, continuó. Podría decirse que era un buen ejemplo a la vista de todos, porque fue obediente al bautismo, siguió avanzando. Sería visto como una señal de un verdadero creyente, o una persona que ha entregado su vida a Cristo, pero falta más. Simón creía, obediente para bautizarse, y dice la Escritura, verso 13, creyó Simón habiéndose bautizado, y estaba siempre con Felipe. Se hizo al lado de Felipe. Él dijo: voy a aprender más de esto porque me gusta, me encanta. Porque estaba atónito de los milagros que se estaban haciendo. Estaba perplejo. ¿Saben por qué estaba así? Atónito. Porque los milagros que Felipe estaba operando por medio del Espíritu Santo, él no los podía superar. Y como era un hombre que tenía influencia, demasiada influencia en la ciudad, entonces él no quería perder su posición o su nivel de autonomía o de influencia sobre las personas, porque entonces dice la Escritura que empezaron a creer a Felipe. O sea, dejaron de un lado a Simón. Dijeron: Simón nos estaba engañando. Lo que él hizo, lo mejor que pudo haber hecho es, dice que se unió a Felipe. Dijo: lo mejor que puedo hacer es unirme. Buscó una alianza. Quiso penetrar en la vida o en la iglesia cristiana. No era para menos que Felipe, al ver que este hombre que por años había engañado a tanta gente, yo creo que Felipe se sentía orgulloso, ¿verdad? Claro que sí. La influencia que este hombre tenía era tan fuerte. Y miren esto, dice que influenciaba desde los más pequeños hasta los más grandes, o sea, influenciaba a niños. Ese hombre tenía la capacidad, era un espíritu maligno que engañaba a los niños, los seducía. Prácticamente era un hombre que estaba formando semilleros en los niños, engañándolos. Felipe no se dio cuenta. Simón se le une, escúcheme bien, al equipo evangelizador, porque a todo momento iba con Felipe. ¿Estamos? ¿Quién no desea una persona de esas que esté a todo momento al lado ahí? Pero él estaba viendo, más que ayudando, estaba aprendiendo, viendo, queriendo saber cuál era el secreto de esto, ¿verdad? Quería ver dónde estaba lo que estaba
emanando de Felipe. Porque Felipe fluía en el poder del Espíritu Santo. Felipe estaba muy convencido de la conversión de Simón. No era para menos por el cambio que él había tenido. Llegó a bautizarse. El bautismo es algo serio. La mayoría de las personas creen que el bautismo es algo con poca importancia, lo ven, pero el bautismo es algo fabuloso, importante. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, Pablo habla de lo que es el bautismo. Es morir a la naturaleza vieja, morir al pecado. Simón se bautizó, pero no murió al pecado, siguió siendo el mismo. ¿Vamos comprendiendo? Cree, se bautiza, el bautismo es muerte, renunciar a la vida de pecado, del pasado, pero a Simón le importó nada y siguió adelante. Ese rol también va mucho en algunas personas también, aquellos que están a nuestro lado. Tal vez usted está hablándoles a ellos de que acepten a Jesucristo y por algún tiempo los está llevando y hasta que ellos dicen, sí, ok, voy a ver, ¿por qué no? Voy a probar. Verso 9 dice, había un hombre llamado Simón, en Hechos de los Apóstoles, había un hombre llamado Simón que antes ejercía, eso quiere decir influencia. He escuchado mucho eso cuando dicen, pastor, si fulano de tal se convirtiera, ese tiene bastante influencia y puede ganar a otros. Pero las cosas no trabajan así. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que trae las almas. Hechos capítulo 2 y capítulo 3, la Escritura nos habla del crecimiento de la iglesia. Hechos capítulo 2 dice, y el Señor añadía día a día a los que habían de ser salvos. Aquí está Simón, ejerciendo la magia en aquella ciudad, y había engañado. Esa palabra engañado, tome nota de esto, esa palabra engañado quiere decir, en el original también traduce, los había embrujado. Es lo que traduce. Para nosotros es más fácil entenderla, lo engañaron. El engaño es un encantamiento, es un embrujo. Cuando alguien va a engañar a otra persona, lo está embrujando. ¿Ha escuchado usted esta expresión, lo engañaron? Pues lo están embrujando o lo embrujaron. Esa es la palabra que está aquí. Simón, ¿está conmigo en el verso 9? Los había engañado. No solamente a uno ni a dos. Había engañado a toda la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Verso 10. A este oían atentamente, note la palabra atentamente. Los niños, padres, no ignoren el valor de la atención de sus hijos. Él no entiende. Más bien, yo estoy aquí compartiendo más bien que mi hijo se divierte en la tableta o en el celular. Note que aquí hay un hombre que está influenciado por espiritualidades malignas, dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Eso quiere decir desde el niño hasta el viejo. Era un espíritu maligno. Llevaba a este hombre engañando a toda esta ciudad. Lo que vemos aquí es lo que es hoy en día una realidad en los hogares. Escuche con atención esto. El efecto que había sobre este hombre era tan fuerte que había logrado cautivar la atención de los niños, de los jóvenes y los adultos. ¿Se da cuenta usted? A veces los padres batallan y luchan para que sus hijos les coloquen atención o les pongan atención o les obedezcan. A veces el padre está hablando y el hijo da la media vuelta y se va. Escúchame, te estoy hablando. ¿Le ha pasado? Que ya su niño de 8, de 10, su joven o el jovencito ya, que, a ver, ¿qué es lo que me vas a decir, papá, mamá? Ya, eso ya me lo sé, bla, 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 bla. Pero aquí encontramos a un hombre que ha ganado la atención de los chicos. Hoy en día, los padres, escúchame bien, sin darse cuenta, están perdiendo esa autonomía y están dejando que la atención de sus hijos la cautiven otros hombres malos a través de la televisión, del internet,
a través de la tableta o la tabla o el celular. Padres, para que sus hijos los dejen tranquilos, los entretienen con la tableta y el niño encantado, está encantadísimo. Quítele usted la tableta a su hijo a ver qué le va a pasar. Y empieza la lucha y la batalla. Padres que han dejado encantar a sus hijos y ustedes les están ayudando a que esos hombres malvados encanten a sus hijos. Padres que les permiten a sus hijos ya tener redes sociales a una edad temprana. Todos sabemos los problemas que han ocasionado eso. ¿Se está dando cuenta usted? Eso es una verdad, lo estamos viendo. Vamos a la iglesia. ¿Para qué? Eso es aburrido. Pero llévelo a otro lugar. Porque la persona, el muchacho está ahí encantado con lo que tiene. ¿Estamos? Los hijos muchas veces se escudan en palabras como estas. Qué aburrido. Otra vez. ¿Para qué leer tanto la Biblia? Ayer la leímos. Si vamos cada domingo a la iglesia, no hay necesidad de entre semana. Vamos a orar, hijo, hija. Yo no sé orar, ora tú, yo te escucho. ¿Para qué, mamá? ¿Para qué? Yo no entiendo nada de eso, escúcheme bien. Algunos muchachos dicen que no entienden, pero sí entienden esos juegos difíciles que están ahí y encuentran en el internet, en los celulares, en las tabletas, o lo que ven en la televisión, sí lo entienden muy bien. Tal vez sus hijos están encantados con esos programas y usted no se ha dado cuenta, y el enemigo está entrando de una manera lenta que hay que empezar a detener. ¿Lo ha visto usted en su hogar? Yo creo que la mayoría de los padres han tenido que enfrentar con sus hijos diciéndole que le van a quitar por un tiempo lo que ellos más aman. No solamente los jóvenes o los niños, qué decir de los adultos, ¿verdad? El padre, la madre dice que va a ir a llevar a su hijo al parque y lo deja allá. Y el niño o la niña está en el parque y él o ella está en su celular. Y dicen que están compartiendo con su hijo. Están encantados. Los han encantado. No se dan cuenta. Personas que han sido atropelladas en las calles, pasando las avenidas, van completamente perdidos en ese aparato. ¿Estamos, iglesia? Algunos se sienten como Felipe también, contentos. ¿Qué sucede cuando usted se da cuenta de la realidad? Cuando usted se dio cuenta que esa persona no había aceptado a Jesucristo, que le había seguido la idea a usted, ¿cuáles son las palabras que usted dice? ¡Qué decepción! Me engañó. Confié que verdaderamente había aceptado a Jesucristo. Simón tuvo una visión o un enfoque equivocado de la salvación. Él creyó que había que hacerse así nomás, un seguidor, decir que soy cristiano y bautizarse. Pero él estaba detrás de sus intereses, al igual como lo vimos con Judas. Estuvo con Jesús Judas 3 años y él seguía su propio camino y estaba esperando su mejor oportunidad. Así estaba Simón. Decide unirse a la iglesia, no porque él amara a Cristo, no porque él se hubiese entregado completamente a lo que él creía, sino que él tenía sus propias creencias, como la mayoría de las personas tienen sus propias creencias acerca de la deidad de Cristo, acerca de la divinidad de Jesús, acerca de la presencia del Espíritu Santo y acerca del Padre. Tenía una creencia. Para él era tan fácil creer que lo que estaba recibiendo él lo podía repartir también. Es lo que dice la Escritura. En el verso 15, cuando vio que estaban orando por las personas para que recibiesen el Espíritu Santo y que había empezado las personas a tener la manifestación del Espíritu Santo con la imposición de las manos, decidió sacar lo que había en su corazón. Los apóstoles, dice la Escritura, que descendieron inmediatamente,
Verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios, ¿está conmigo? Enviaron inmediatamente a Pedro y a Juan. Los apóstoles, escúchame, los que estaban en Jerusalén, ellos reaccionaron. Dijeron, tenemos que ir a Samaria inmediatamente porque Samaria es un bastión espiritual de falsa doctrina y falsa adoración. Tenemos que ir allá para corregir. El Espíritu Santo vino con Pedro y Juan. Ellos vinieron guiados por el Espíritu de Dios para corregir la falsa doctrina, la falsa adoración que había en Samaria. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Viene, escúcheme, para instruir, para corregir, sacar lo que está mal, lo que ha sido mal instruido. Hay personas que fueron instruidas en una falsa creencia y creen que pueden mezclar su creencia, su antigua vida con la fe cristiana. Y entonces se sientan y empiezan a hablar y a decir, yo también conozco de esto, yo sé cómo se trabaja esto, vamos a leer las escrituras, pero eso no trabaja así. Dice la escritura que tan pronto escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios. Samaria era un pueblo mestizo, no eran judíos, ellos habían sido mezclados. El trasfondo de 500 años en Samaria era de adoración, era un bastión fuerte de adoración falsa. Por eso los apóstoles inmediatamente dicen, hay que inmediatamente para evitar que se levante una falsa creencia y doctrina. Porque la fe falsa de Simón estaba causando problemas. Simón tenía una visión equivocada de lo que es la salvación, como hoy en día muchos la tienen. Verso 14, los apóstoles llegaron a Jerusalén, de Jerusalén a Samaria, escucharon, descendieron allí, oraron para que recibiese el Espíritu Santo, porque no había caído sobre ninguno de ellos. Simplemente habían sido bautizados, diga bautizados. Espíritu Santo, me postro ante ti. Espíritu Santo, te adoro solo a ti. Espíritu Santo, me postro ante ti. Espíritu Santo, te adoro solo a ti. Díselo más fuerte. Espíritu Santo, me postro ante ti. Yo me postro. Espíritu Santo, te adoro solo a ti, Señor. Te adoro solo. Adora al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, me postro ante ti. yo me postro. Espíritu Santo, te adoro solo a ti. Levanta tus brazos. Me entrego.